menudo papelón. O sea, estamos de vuelta de comida, que estamos así un poco como... Pero es que además me toca dar paso a un ponente que es que la arma siempre que puede. De hecho, tiene su propia conferencia y además la presenta. Pero es que no solamente la presenta, sino que también es capaz de rapearse un temazo en mitad de la conferencia. O de contratar a OBK o a Joaquín Reyes para que vaya a su conferencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? No sé. Yo dudo, estoy preguntándome si hoy hará algo de eso de para tipos como tú, a lo mejor nos hará una versión, a lo mejor será para devs como tú o algo así, no tengo muy claro cómo será el rollo. Pero bueno, supongo que si sois alguno de los más de 16.000 tarugos que siguen su lista de correo, pues a lo mejor sabéis de qué va el rollo. Y si no, pues ya os vais enterando de que tiene una newsletter que la leemos cada fin de semana. Todos los domingos tenemos nuestra newsletter, los 16.000 tarugos, y lleva 12 años con eso. Y desde esa posición, pues ha conocido cómo se ha movido el sector y ha conocido cómo se han desarrollado las carreras y por eso se ha embarcado en conocer mejor cómo funciona el sistema de las carreras profesionales y montar su propia empresa que se dedica a orientar las carreras profesionales. Así que vamos a conocer a David Bonilla, un gallego, pero nacido en Madrid. Es así, con más de 20 años de experiencia en IT, que ha fundado varias compañías tecnológicas, creador de La Bonilista, que es la newsletter sobre tecnología y negocios, y que está intentando reinventar el recruiting desde Manfred. Y en su charla nos cuenta cómo planificar y desarrollar tu carrera profesional desde dentro del sector técnico. Así que vamos a darle un gran aplauso a David Bonilla. Hola, ¿qué tal? Tengo un problema porque tengo que dejar la botella, pero me han dicho que no puedo salir del círculo. Así que, bueno, voy a ser obediente. Nada, muchísimas gracias por venir, sobre todo después de la comida. ¿Qué tal? ¿Comida bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues yo creo que habéis elegido la peor charla para relajaros después de la comida. Me llamo David, sí, como podéis ver, tengo 45 años, vivo en Coruña, llevo más de 20 años en la industria haciendo de todo. Yo tengo perfil técnico y he pasado pues, prácticamente por todos los puestos que tenemos normalmente en la escala técnica, ¿no? Programador senior, tech lead, CTO. En algún momento tuve que pasar al lado oscuro, al lado más de negocio y, bueno, sobre lo que nos compete hoy, que es el tema de las carreras profesionales, pues, bueno, relevante que haya podido hacer, pues sí, escribo La Bonilista, que se me fue de las manos muchísimo. Hace 12 años cuando empecé, pues no era tan trendy como ahora tener newsletter, de hecho era bastante estúpido. Pero bueno, aquí estamos y se me fue de las manos, monté un evento que era la TarugoConf para agradecer a la comunidad que seguía esa newsletter, también se me fue de las manos. Y también a partir de todo ese movimiento, pues fundé Manfred, que era una compañía en donde intentamos que el recruiting técnico se haga de una manera diferente. Como somos técnicos, pues montamos la compañía que nos gustaría haber experimentado. Manfred fue adquirida por Singular, que es el grupo donde trabajo, como Chief People Officer, que es un puesto fantástico, con un nombre muy largo y que básicamente va de cuidar a las personas. Y bueno, ese soy yo. ¿Por qué estoy aquí? Me hace muchísima ilusión. Bueno, pues yo no sé vosotros cómo habéis pasado el tema del COVID. Yo lo pasé relativamente mal y llevo unos meses intentando quitarme todos los traumitas que me ha creado el COVID. Voy cerrando cosas. Y una de las que quería cerrar, de las que me hacía más ilusión, era venir al TechFest, ¿no? Yo estuve en la última edición presencial del TechFest antes del COVID, en 2019, dando una charla, un auténtico ladrillazo sobre JSON Schema, cómo queremos utilizarlo para implementar un currículum estándar. Y me hacía muchísima ilusión tener la oportunidad de venir aquí al primer TechFest después del COVID, ¿no? Como organizador de eventos, simplemente decir que a mí me parece que un evento como TechFest es un milagro,
que tiene un mérito de la hostia, no sé si lo sabéis, y bueno, si os pido algo a lo largo de la charla es que, por favor, le dediquéis un aplauso ahora a la organización y a los voluntarios. Porque, sinceramente, no sé cómo lo hacen. O sea, es un milagro. Cada conferencia técnica que se da es un milagro. Bueno, 2020. En 2020, aquí estábamos nosotros en la oficina y lo que nos veis hacer es preparar la charla que Yago iba a dar en el TechFest. Ese año no me habían aceptado propuestas, a Yago sí, y ahí estábamos preparando la charla, ¿no? A ver qué tenía que decir, cómo tenía que contar y demás, ¿no? Fue el último día que pisamos la oficina. No volvimos, nunca más, aunque en ese momento no lo sabíamos. Han cambiado muchísimas cosas desde entonces. Yo ya no vivo en Madrid, vivo en Coruña. Antes trabajábamos de forma presencial, ahora trabajamos de forma 100% remota. Éramos 5, ahora somos 45 en Manfred y más de 1.500 más o menos en Singular. Han cambiado muchas cosas, muchas cosas. El COVID ha cambiado muchas cosas. Pero hay cosas que siguen igual. Por ejemplo, que los técnicos, los programadores, gestionamos nuestra carrera profesional como el culo. ¿Vale? Esto es así. Y lo sé porque durante los últimos años he visto miles de currículums, he estado en cientos de procesos de selección, viendo a candidatos, viendo a empresas y demás. Y somos muy malos. Muy malos. Somos un colectivo que tiene un alto concepto de sí mismo, pero que nos comportamos de una forma bastante estúpida a la hora de gestionar nuestra carrera profesional. Vamos a ver, lo primero a la hora de carrera profesional sería tener claro dónde estamos, qué queremos ser, ¿no? Una manera de hacerlo normalmente es con diagramas de Venn. Bueno, son interesantes, los diagramas de Venn son divertidos, por lo menos. Y nos puede servir para intentar encontrar ese match entre lo que nos gusta, lo que hacemos bien y por lo que creemos que podemos ser pagados, o sea, algo que tenga sentido económico. Mira, a mí me gusta mucho jugar al Civilization, un juego de viejunos que probablemente no conozcáis la mayoría, y se me da relativamente bien. De ahí a que consiga que alguien me pague para jugar al Civilization o para verme jugar al Civilization, pues hay un trecho. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando se habla de carreras profesionales nos quedamos aquí. El problema del diagrama de Venn es que es estático. Vale, he decidido que de todas las cosas que hago más o menos bien y me gustan y que tienen un sentido y que me puedo ganar la vida con ello, pues, puedo ser programador o, yo qué sé, cocinero, da igual. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago para avanzar en mi profesión, para progresar? Bueno, pues hay dos escuelas de pensamiento. Hay una que básicamente lo que dice es, tranquilo, todo llegará. Tú pones tu currículum en LinkedIn y todo llega, no te preocupes. Te van a taladrar miles de recruiters con ofertas absurdas. A mí, que ya me veis, lo joven que soy, me siguen contactando con ofertas de programador junior. Y oye, es una cosa que puede funcionar. Hay mucha gente que se gestiona así. Y luego hay otra escuela de pensamiento que dice, bueno, no sé si conocéis, hay un famoso pensador gallego que básicamente lo que dice es al universo le importa una mierda lo que desees y tus sueños, así que si quieres que algo se cumpla, mueve el culo porque nadie lo va a hacer por ti. ¿Vale? Entonces, bueno, podéis ir por una escuela, podéis ir por otra. Yo os recomiendo que sigáis la segunda, es lo que yo hice y no me ha ido mal. Vale, y para conseguir hacer eso, ¿qué carajo tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Para eso estamos aquí, ¿no? No para verme a mí, sino para hablar de cómo podemos hackear nuestra carrera profesional. Pues lo primero es trazar un plan. Y no os podéis imaginar lo complicado que parece que es esto. La inmensa mayoría de los candidatos que tenemos en Manfred se caen en la pregunta, ¿pero tú qué quieres ser? Normalmente suelen poner, no, yo quiero ganar más dinero. No lo has entendido. Eso es una consecuencia de lo que quieres ser. ¿Pero tú qué quieres ser? No, soy programador, soy administrador de sistemas. No, ya sé qué es, pero ¿qué quieres ser? Y no os podéis imaginar la de gente que ni siquiera se ha permitido soñar hasta dónde quiere llegar, que ni siquiera se lo ha planteado. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, por un lado lo que digo, vale, ya sé lo que quieres ser, lo que eres, pero ¿hasta dónde quieres llegar? Vale, quiero ser programador, pero dentro de la carrera de la programación, ¿hasta dónde quiero llevar mi carrera? ¿Qué es lo que me da ilusión? No es lo mismo ser frontender que ser backender. No es lo mismo programar con C que programar con JavaScript. No es lo mismo trabajar en producto que trabajar en consultoría. Cada cosa tiene cosas buenas y cosas malas, no tan buenas. ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y una vez que tengas claro esto, tienes que también tener muy claro qué necesitas para conseguirlo y qué impacto va a tener eso en cómo quieres vivir. Porque tenemos dos facetas, la vida personal y la vida profesional, y las dos tienen que coincidir. Eso significa conciliar. Por un lado tenemos qué queremos ser, con una cierta dosis de realismo. A mí me encantaría ser jugador de la NBA, pero joder, la genética no me acompaña. Hostia, a lo mejor si me esfuerzo mucho, pues puedo acabar jugando al baloncesto, pero es complicado. Y probablemente para llegar ahí tenga que sacrificar muchas cosas en mi vida personal. ¿De verdad quiero hacer eso? A lo mejor no. Un ejemplo muy bueno para mí de esto es mi cuñado. Mi cuñado es ingeniero técnico industrial, pero su pasión son los caballos desde que era pequeño. Y es muy bueno, es muy buen jinete. Ha ganado muchísimos campeonatos. Él, en un momento, decidió dejar su carrera como ingeniero e intentar vivir del mundo de los caballos, que es muy complicado. Y eso le implicaba tener una serie de compromisos personales. Siempre se habla de que el mundo de la hostelería es muy esclavo, con festivos, horarios y demás, pero imaginaos cuando os dedicáis a cuidar de seres vivos, de animales. No conocen de festivos y demás. Tienes que ir todos los días a alimentarles, a cuidarles, a limpiarles y demás. Bueno, él decidió vivir así, pero tuvo que tener en cuenta lo que tenía que hacer y lo que iba a implicar en su vida. Yo a lo mejor me encantaría ser, o no, el CEO de Google, pero no estoy dispuesto al esfuerzo que eso significa o a el impacto que puede tener en mi vida. Y lo tenemos que tener muy claro. Es muy importante que tengamos claro eso de qué necesito para conseguirlo y tengáis claro este tema del tema de la carrera, porque hay un estudio ahí de McKinsey, y luego si queréis os paso a la presentación, que dice que según vamos avanzando en nuestra carrera profesional, ese azulito claro que veis ahí, nuestro salario, que luego veremos cómo carajo nos ganamos el salario, de qué depende el salario, cada vez está más vinculado con las skills, con las habilidades, con la experiencia que hemos conseguido después de los primeros estudios, los estudios de entrada en nuestro sector. Así que es muy importante que tengamos claro qué es eso, de qué necesito, y que tengamos claro la importancia de adquirirlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para saber qué necesito? Pues, sinceramente, entender bien el negocio, entender bien de qué vive, cómo funciona la compañía que nos paga la nómina. Parece muy evidente, parece digno del capitán obvio, pero no lo es tanto. Vamos a empezar con algo súper básico. La nómina, esa gran desconocida. ¿Podéis levantar la mano aquí todos los que trabajéis, los que os consideréis profesionales del sector de la informática? Dejarla levantada, ¿eh? ¿Podéis seguir con la mano levantada los que conozcáis vuestro convenio? No hay más preguntas, señoría. A la gente normalmente no le importa nada el convenio, no entiende por qué, para qué, de eso que me sirve, si pone unos salarios, y normalmente en informática siempre tenemos mejores salarios, mejores condiciones, pero es muy importante, por ejemplo, saber tu categoría profesional. Tu categoría profesional es muy importante, por ejemplo, para saber si hay agravio de género. Porque una de las cosas que pueden hacer según compañías para pagar diferente a una persona de otra es ponerle una diferente categoría profesional. Oye, cobró menos que mi compañero que hace lo mismo, pero es que en nómina pone que tú no eres oficial de administración segunda, sino primera, etcétera, etcétera, etcétera. Más cosas que podéis tener en cuenta. Bueno, primero, para empezar, saber lo que es salario bruto y salario neto, que hay mucha gente que no lo tiene muy claro. Cree que su nómina es el salario neto. En neto solo calculan los futbolistas, ¿vale? Que tenéis que acostumbraros a trabajar en bruto. Más cosas que podéis ver que es bastante interesante. Los complementos. No sé si sabéis lo que significa la no competencia, si alguno lo tenéis firmado. La no competencia en España, la jurisprudencia lo que dice es que se tiene que pagar. Si tú quieres que alguien no trabaje en tus competidores, tienes que pagarlo. Bien porque le pagues el salario entero, para que no trabaje en compañías que puedan ser tu competencia,
bien porque se lo hayas pagado por adelantado. Si tu salario son 2.000 euros, pero lo que pone en tu nómina es que tu salario base son 1.500 y tienes un complemento de no competencia de 500, lo que te estoy diciendo es que por cada 3 meses, cuando salgas del trabajo, puede que yo te obligue a estar un mes sin trabajar en mi competencia. Y ya veremos lo que hemos firmado, que es mi competencia. Otra cosa que he visto por ahí de malas prácticas, que es algo que debes ver, que es salario fijo, que es el salario base, y que es variable. En consultoría, donde uno de los problemas es que no siempre estás asignado a un cliente, es decir, no siempre estás generando dinero, bueno, pues hay algunas compañías que cogen el salario y te dan salario fijo y salario variable. Y cuando no estás asignado a nada, te quitan el variable. Imaginar que de un día para otro te quitaran la mitad del salario. Es muy importante conocer lo que es el tema de la nómina y la mayoría de la gente ni la mira. Más cosas. La diferencia entre valor y demanda. Está súper confundido lo que es valor y demanda y la gente lo tiene muy poco claro. Lo primero que tenemos que tener claro es que a nosotros no nos pagan para crear tecnología. La tecnología es una palanca, es una herramienta para generar valor. A nosotros nos pagan un salario porque hacemos algo que tiene cierto valor para un tercero que está dispuesto a pagarnos por ello. Es lo que nos separa de los amateurs. Somos profesionales porque nos pagan por nuestro trabajo. Y tenemos un salario porque generamos valor. Pero nuestro salario, al contrario de lo que mucha gente piensa, no está determinado por ese valor. Si el valor tuviera una correlación exacta con nuestro salario, sinceramente, un profesor o una profesora de guardería debería ganar inmensamente más que un informático, porque el valor que aportan, cuidar de niños pequeños, asegurarse de que están bien, alimentarles, hasta que sus padres los recogen, es muchísimo más grande que el que das tú, José Francisco, haciendo un formulario web. ¿Vale? Pero no lo tenemos muy claro todavía. No, es que yo tengo que ganar más porque yo genero más valor, aporto más valor. Que no va por ahí, muchachos, que no es así. Que no es así. Y cuanto antes lo entendamos, antes podremos diseñar nuestra carrera. También tenemos que tener claro cómo se juega con esta oferta y demanda y el valor. ¿Vale? Según qué roles, los roles más directivos están más altos en la pirámide corporativa y también hay menos sitio. Así que si pierdes tu trabajo, es muy probable que tengas muy complicado conseguir un puesto similar, que tardes mucho más tiempo que si tienes un puesto de entrada, donde hay muchas más posiciones. También es verdad que ganarás más, pero tienes que entender lo que significa eso de valor y demanda. Y otra manera de ver esto de cómo se trabaja con cola larga es, por ejemplo, con los lenguajes de programación. No gana lo mismo un programador de PHP que un programador de Rust o un programador de Go. ¿Por qué? Lo hemos hablado antes. Por la oferta y la demanda del valor. Es verdad que también las oportunidades laborales que tendrá alguien que se centre en Rust o en Go van a ser mucho más pequeñas que las que tenga un programador de PHP que tendrá 1000 opciones más. Bueno, pues tenemos que saber dónde estamos jugando, por qué, de qué manera y demás. Otra cosa que es muy importante es que entendamos bien el modelo de negocio de las compañías para las que trabajamos. Y aquí he de deciros que es donde más sesgos hay en el sector. ¿Vale? Vamos a empezar por mi tipología de compañía favorita. He montado alguna, he trabajado en muchas. He trabajado en una que creo que os encantará a todos, que ha desarrollado una herramienta de las favoritas para cualquier programador, que es Jira. Pues yo trabajé ahí, amigos, haciendo Jira. Puedo ser el protagonista de vuestras pesadillas. ¿Y cómo es el tema de las startups? Bueno, pues en las startups, como todos sabemos en el sector, en las startups básicamente se mea colonia. O sea, en las startups todo es bonito, huele a flores. Los mejores están en las startups. O sea, entenderme. Es donde está la crème de la crème, lo tope de gama. Pues no. Os lo dice alguien que ha trabajado en una startup de Silicon Valley de libro, literalmente de Silicon Valley, de oficina en Silicon Valley. Y hay gente buena y hay gente que, pues que no es tan buena, la verdad. En las startups se vive mejor, todo el mundo lo sabe, es el sitio al que tenemos que aspirar todos a ir. Bueno, la realidad es que no. La realidad es bastante más complicada. Lo que tenemos que entender es cómo se financia una startup. Normalmente, por detrás tiene esteroides en forma de capital riesgo. Una startup no tiene que tener un modelo de negocio sostenible. No es el objetivo. El objetivo es crear un nuevo modelo de negocio escalable que lo pete muy fuerte. ¿Vale? Un venture capital, que es el que te mete pasta,
tiene que proporcionar un 15% de rentabilidad anual, no menos, porque si me das menos, con el riesgo que tiene esto, meto el dinero en bolsa, que más o menos anualizado es un 5% y es mucho menos arriesgado. Y además me lo tienes que dar en 7 años, que es el tiempo que tienen entre la inversión y la desinversión. Tú metes tu pasta en un venture capital, si queréis hacerlo el día de mañana, y en 7 años, ellos lo que te dicen, la propuesta, es que te devolverán 3 veces lo que has metido. Y para conseguirlo, ¿qué creéis? ¿Que los que trabajan en fondos de inversión son genios? No. No. Cero. No, nulo. No existe. La única manera que tienen para intentar conseguir esos retornos es la pura estadística. Meten dinero en muchas startups y esperan que al menos una haga un home run, es decir, que devuelva todo el dinero del fondo. Y con el resto, las que consigan vender, bueno, pues conseguir esa rentabilidad, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría van a cerrar. Pero es muy importante que entendáis qué significa esto de home run. Lo normal es que un fondo se quede con el 15% del stock de las acciones de una startup. Más no. ¿Por qué? Porque condenarían futuras rondas y porque además bajaría la motivación de los fundadores. ¿Qué significa eso? Que un fondo de inversión de 50 millones, que es el típico fondo medio ahora mismo que tenemos en España, para conseguir un home run, es decir, para conseguir una compañía que le devuelva 50 millones con un 15% de acciones, necesita que esa startup se venda por al menos 334 millones de euros. Ese es el tipo de compañías que están buscando. El resto no les interesa, no les importa, les da igual que tengas un negocio sostenible. Tienen que ir a muerte. Esa es la única manera que tienen de conseguir los retornos que prometen a sus propios inversores. Y conseguir eso es muy, muy, muy complicado. Conseguir vender tu compañía, y os lo dice alguien que ha vendido la suya 2 veces, es muy complicado, pero venderlo por 334 millones es infinitamente complicado. Y, sinceramente, shit happens, ¿vale? Y shit happens mucho más de lo que creemos. Hay muchísimo ruido alrededor del mundo de las startups y cuando rascas lo que ves no es tan sencillo, ¿vale? Nosotros en Manfred hemos tenido gente verdaderamente destrozada que venía de una startup, porque no es un entorno laboral donde lo que promuevan es que tú crezcas, porque no están en eso. Lo que están es en crecer lo más rápido posible, porque tienen un horizonte temporal muy, 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 muy pequeño, porque tienen un control casi mensual de lo que están haciendo. No es un entorno para crecer, no es un entorno para juniors. Y es un entorno que de un día para otro se puede caer. ¿Os va bien? Genial. Pero que sepáis que si se cae la siguiente ronda, si no vais suficientemente deprisa, da igual que el negocio sea sostenible. Si no sois el home run, si no estáis ya en eso, de un día para otro os podéis quedar sin trabajo. Hay gente que dice, a mí me da igual. Me da igual que mi compañía sea sostenible, me da igual. Yo lo que quiero estar en un sitio donde pueda ganar lo máximo posible. Genial, pero entiende cómo funciona. Tenemos también el Big Tech. Una cosa que es una realidad es que si alguien trabaja en Google, en Amazon, en Meta, en lo que sea, hostia, inmediatamente les damos como un argumento de autoridad. O sea, si trabajan allí es porque son la hostia en vinagre. ¿Por qué son la hostia en vinagre? Hombre, porque las pruebas de selección para entrar ahí, las pruebas de selección de las Big Tech son una mierda. No están diseñadas para coger a los mejores. Están diseñadas para quitarse gente. Cuando yo estaba montando Manfred, me dieron la oportunidad de hablar con la gente de recursos humanos de Google. Y yo, pardillo de mí, les dije, oye, ¿qué hacéis vosotros para conseguir currículums? Claro, me miraron como diciendo, este chaval es imbécil. Reciben 30 millones de currículums todos los años. ¿De verdad creéis que las pruebitas de cómo metes 17 millones de gatos en un Fiat 500 están pensadas para conseguir el mejor programador? No. Están pensadas para quedarse con el 1% de currículums porque no tienen manos para gestionar todo lo que reciben. Pero tú, José Francisco, que tienes informática Rupérez en Escalona, oye, si a Google le funciona, ¿por qué no lo voy a meter yo en el mismo proceso de selección? Fantástico, pues tira. No, hay gente buena, hay gente mala, hay gente de todo. Y otra cosa que tenéis que entender es cómo funcionan estas compañías. Estas compañías son compañías cotizadas. Y la mayor motivación y el incentivo de sus directivos es que la cotización suba. Y tenéis que entender muy bien el concepto de CAPEX y el concepto de OPEX. OPEX es lo que me gasto para que la compañía funcione. Y CAPEX es lo que invierto para el día de mañana ganar aún más. Y esto, que os parecerá un rollo, se tiene muy en cuenta a la hora de valorar una compañía en bolsa. Esto es lo que hace unos años, ahora ya no, que ahora somos todo compañías tecnológicas, esto es lo que provocaba que
las grandes compañías españolas del IBEX, la banca, las aseguradoras y demás, tuvieran a los programadores, a los técnicos subcontratados, porque quedaba mucho mejor en balance decir que eso era CAPEX a que era OPEX. Si no subcontrataran a nadie, si todo el mundo se fuera a la calle, esas compañías no podían funcionar. Pero en balance quedaba mucho mejor decir que eso era un CAPEX, que si el día de mañana me iba mal, yo podía cepillarme 100 millones de salarios, porque era simplemente una inversión. Y pasa exactamente lo mismo con Big Tech. Estamos oyendo constantemente que Amazon ha despedido a no sé quién, no sé qué. ¿De verdad creéis que Amazon está ganando menos pasta? ¿O mucha menos pasta para provocar esos despidos? Os voy a hacer otra pregunta. En un momento de recesión, con la economía que parece que está, bueno, menos resfriada, ¿cómo creéis que va a reaccionar mejor el precio de la acción de Amazon? ¿Si contratas o si despides? No hay mucho más. Si estáis en una Big Tech, que sepáis que eso os puede pasar. Que de un día para otro pues, podéis entrar en esta sala de despidos porque en una Excel, bueno, pues queda mejor que estéis fuera. Y no pasa nada, pero hay que saber cómo funcionan las cosas una vez para tomar decisiones. Y viene mi tema favorito, las consultoras. Estoy un poco nervioso porque no lo sabía, pero me ha dicho mi jefe que iba a venir a la charla. ¿No está por aquí José Luis? No sé, bueno, da igual. Le va a encantar lo que va a ver. Pero, ¿qué es lo que tenemos en cuenta con las consultoras? Bueno, las consultoras, un poco en el sector les vemos como a Brasil los porteros, ¿no? O sea, al que no vale ni para defensa, pues le metemos como portero. Y en el sector, oye, pues si no vales para otra cosa, pues te vas a una consultora que es la purria, ¿no? Donde está lo peor de lo peor, la peor calidad, compañías que no se preocupan de la calidad de la vida de los empleados. Vamos, evil, completamente evil. Bueno, la realidad es un poquito más diferente. Las consultoras tienen cosas muy buenas respecto a temas de producto o respecto a startups o a Big Tech. Lo primero es que puedes trabajar con muchos clientes y eso te puede dar una perspectiva muy amplia. Puedes ver diferentes culturas de desarrollo, de trabajo, metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. También cumplen una función muy importante, que es dar entrada a la inmensa mayoría de la profesión. Es muy complicado entrar en la profesión a través de una startup, no suele pasar. Y a través de una Big Tech también es complicado. Casi la inmensa mayoría entramos por consultora. Bueno, hay consultoras buenas y hay consultoras malas, igual que hay Big Techs mejores y peores, igual que hay startups mejores y peores. Pero es importante que entendáis el negocio, porque si no lo entendéis, podéis tomar decisiones equivocadas. Lo primero que os quería comentar, lo he hablado muchas veces, tengo un compañero, Farid, que se atribuye la autoría de este concepto, es mentira, me lo inventé yo, pero, y os cuento un poco lo que significa. Mucha gente dice que las consultoras lo que quieren es pagar lo menos posible a los empleados, explotarles. Os aseguro que no hay ninguna compañía que tenga ningún interés en pagar menos a los empleados. Lo que quieren las compañías es ganar todo el dinero que puedan. El tema de cuánto ganan los empleados, pues oye, si encima ganan bien, mejor. Pero os aseguro que a las consultoras les encantaría pagar 250.000 euros a todos sus empleados. Les encantaría si pudieran repercutírselo a sus clientes. Y ese es el problema, que los salarios se empujan para arriba y las tarifas de los clientes no suben igual. No suben igual. Ya os digo yo que la subida que hemos aplicado en Singular este año, ni de coña se va a traducir a la misma subida en las tarifas. Pues cada vez se gana menos. Eso es lo que se llama el sándwich de la muerte y es uno de los problemas que tenemos en consultoría. No os quiero taladrar con datos, ya os digo, si queréis os paso la presentación, pero esta es una slide que traje en una charla que di también aquí en TechFest en 2018, donde intentaba explicar un poquito cómo funciona el tema de los márgenes de las consultoras, ¿no? Y ponía un ejemplo de un salario bruto de 30.000 euros. Un salario bruto de 30.000 euros en informática es prácticamente un salario de entrada. No hay ningún senior que gane en Madrid, que es lo que se ponía ahí, 30.000 euros. Cuando alguien tiene un salario de 30.000 euros, hablo de memoria, pero juraría que te llega neto unos 1.900 euros al mes. Y claro, si se entera que por él cobra una tarifa, o por ella, de 30 euros, dice, hostia, 30 euros al día, 3 por 8, 240, 240, hostia, esto quiere decir que son 1.200 a la semana, son 4.800 al mes, yo recibo 1.900, hostia, se están forrando conmigo estos cabrones.
¿Qué están haciendo? La realidad es un poquito más complicada. Como veis ahí, realmente alguien que cobra 30.000 euros a la empresa le suele costar unos 43.644. Y eso tienes que distribuirlo en las horas que suele trabajar una persona. Recordar que no se cobra por los sábados, por los domingos, por los festivos, por cuando te pones malo, se cobran por horas facturadas. Ese es uno de los problemas de la inmensa mayoría de las consultoras, que el modelo de negocio es a horas facturadas. Así que sale que básicamente el coste para poder pagar esto, pues ya lo veis ahí, es 25,9 euros la hora. Si cobras 30, te estás llevando 13,7. ¿Eso qué significa? Es un margen muy pequeño, muy pequeño. Significa que por cada día que alguien trabaje, se lleva la compañía 33 euros. Y quiere decir que si la compañía nos da un día libre para poder venir al TechFest, para poder recuperar el coste de ese día, no digo ya el beneficio, tenemos que trabajar más de una semana, ¿vale? Porque recordad que son días facturables, no días naturales. No os taladro más con el tema, pero aquí os pongo las tarifas que hay que tener para conseguir un margen bruto del 25%. Simplemente para que lo sepáis, conseguir un EBITDA del 15% en consultoría es la hostia, muy pocas compañías lo consiguen, y esto es antes de impuestos. Luego, aparte de esto, hay que pagar impuestos. ¿Esto qué supone? Pues lo que he llamado yo la espiral de la caca. O sea, ¿cómo podemos salir de esto? Del tema de ir por horas facturadas y demás. Es muy complicado, es muy complicado. Es lo que estamos intentando hacer nosotros, que es romper este círculo vicioso, que no virtuoso, que es el mundo de la consultoría. ¿Cómo empieza esto? Bueno, tenemos muy poco margen, porque los clientes tienen unas tarifas y es lo que es. ¿Qué implica el poco margen? Pues que la inmensa mayoría de consultoras contratan bajo demanda. Oye, necesito a alguien que programe Java, necesito un administrador de sistemas. No tengo margen. Con un 15% no me puedo permitir. Os he enseñado lo que significa un día sin facturar. Significa 6,37 días para poder pagar ese día, ¿vale? Con los márgenes que se suelen tener. No tengo margen, así que tengo que contratar bajo demanda. ¿Qué quiere decir? Tú me pides a alguien, yo lo contrato y va a trabajar contigo. Pero eso significa que aporto muy poco valor añadido. Si no puedo tener a alguien en la oficina, si no le puedo enseñar buenas prácticas, si no le puedo meter valores, ¿qué valor aporto? Y eso implica inconsistencia. Al cliente le llegan personas con diferentes formaciones, diferentes backgrounds, diferentes culturas de desarrollo. ¿Y eso a qué lleva? A la falta de confianza. Es muy normal que un cliente no se quede con alguien que viene directamente de una consultora, sino que le haga un examen, que le haga una prueba, que le quiera ver. Si tuvieras muy claro que toda la gente que llega a una consultora tiene una calidad, tiene unos estándares, tiene unas buenas prácticas, una forma de trabajar, ¿qué examen vas a hacer? No lo harías. Así que, ¿qué significa? Que nos ven como una commodity, como una mercancía. Me da igual que venga de una compañía, que venga de otra, porque total, voy a hacerles la prueba igual, no me fío. Y eso lleva de nuevo al poco margen. Es la espiral de caca y de la que tenemos que salir. También os traigo esto para que lo tengáis muy claro, que es el tema de gestionar vuestra carrera a largo plazo. Seguramente, como os he dicho, habréis oído lo del tema de que el mundo se va a acabar. O sea, que hay un montón de despidos, que bueno, es el momento de tener miedo, de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y que está todo para abajo. Es muy importante que miremos todo con cierta perspectiva, porque es verdad que ha habido despidos y probablemente haya más. Estamos en un momento complicado por todo lo que acarreamos desde el COVID. No solamente yo tengo traumitas, sino que en general toda la sociedad los tiene. Pero a la larga, creerme, a la larga, no hay ningún sector mejor que el nuestro a nivel de mercado laboral. Como veis aquí, todo está hecho una mierda, pero la realidad es otra, ¿vale? Os podéis fiar de mí o no, pero creo que era 2013, ya ha llovido, este hombre, que es mucho más serio que yo, que trabaja, me parece que en Boston Consulting, es un alemán, dio una charla buenísima, os aconsejo que la veáis, donde básicamente lo que decía es que teníamos un problema muy grande, que el mundo occidental tenía un problema muy grande, que era que la pirámide poblacional estaba invertida y que cada vez había menos gente. Y que para mantener el Producto Interior Bruto de nuestros países
teníamos que importar gente. Que íbamos a empezar a competir entre nosotros solo para mantener nuestro nivel de vida, para mantener la producción de nuestro país. Es una charla brutal que os recomiendo. Lo que decía, él es alemán, entonces lo que más le interesaba era Alemania, era que en 2030 esperaba que hubiera un gap de 8 millones entre la demanda de trabajo cualificado que habría en Alemania y la oferta real. ¿Vale? Y eran pura estadística, basado en índices de natalidad y en crecimiento de la industria. Y que eso es lo que necesitarían solo para mantener su Producto Interior Bruto, para seguir siendo competitivos. Pero lo que hizo que me estallara la cabeza fue que ponía varios países. Y bueno, ya veis que hay alguno, como España, que en 2020 ponía que nosotros no teníamos ese problema, que teníamos más gente buscando trabajo que trabajo. Pero en 2030, ya en 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, decía que ya no estábamos así. Que esto iba también a cambiar, que también nos iba a afectar, que íbamos a tener que ser competitivos para atraer talento. ¿Vale? Entonces, esta es la realidad en la que vamos a vivir. Yo nací en 1977. A partir de mi año, cada vez nació menos gente. Y sin embargo, todavía hay gente que se sorprende, y cada año lo veréis en las noticias cuando dicen cada año hay menos gente matriculada en informática. ¿Pero cómo va a haber más? Si cada año nacimos menos. Lo absurdo, lo raro sería lo contrario. Entonces, esto es lo que va a pasar. La competencia por el talento va a ser feroz. Me da igual lo que pase ahora. Me da igual lo que pase ahora. Me da igual que haya mucho agorero diciendo que todo va a estallar. Incluso gente que parece que le apetece que el sector se vaya a la mierda, porque le molesta profundamente que un programador que vaya con un hoodie pueda cobrar más que un tío que va con chaqueta y corbata. Pues te jodes, porque eso va a seguir así. Perdonad si he dedicado la inmensa mayoría de la charla a hablar sobre el sector, pero sinceramente, de verdad os lo cuento, es el principal problema que me he encontrado. Muchísimos sesgos, muchísimo desconocimiento, sobre todo. Os podría poner un ejemplo. Ahora mismo nosotros en la compañía estamos discutiendo la jornada laboral de 4 días. En un modelo de consultoría donde se cobra por horas facturadas es inviable. Os he dicho que un EBITDA del 15% en consultoría es brutal. Singular tiene un 15% de EBITDA. Es una de las compañías de consultoría con mayor EBITDA que conozco. Si dejamos de trabajar un día, si quitamos un 20% de facturación, la compañía inmediatamente se convierte en sostenible. Quebraría. Pero cuando le contaba a la gente cómo funcionábamos, ni siquiera entendían el modelo de negocio. Oye, facturamos por horas. Bueno, pues le decimos al cliente que facturamos por otra cosa. ¿Que facturamos por qué otra cosa? ¿Por valor? Hay que venderlo bien. Y eso implica riesgo. Porque ¿qué pasa si no entregamos ese valor? ¿Por proyecto cerrado? ¿Quién va a estimar? Yo la única manera que veo de estimar y cobrar por un proyecto cerrado es inflar costes. Porque yo no asumo ese riesgo. Creo que alguien que lleve más de 2 días en el sector no se pierde las manos estimando un proyecto de software. ¿Cómo lo hacemos? Perdonad si me he centrado mucho en eso, pero os lo digo de verdad. Es lo primero que veo mucho programador diciendo, no, yo programo, no me cuentes historias de negocio, eso no es para mí. ¿No? ¿Cómo que no es para ti? Antes de ser programador, eres empleado. O me da igual, o autónomo, freelance. ¿Cómo que no es para ti? ¿Cómo que no te interesa tu nómina? ¿Cómo que no te interesa tu convenio? ¿Cómo que no te interesa cómo gana dinero tu compañía? ¿Pero qué dices? Y os juro que eso es el estándar nuestro día a día. Bueno, una vez que tengáis claro todo esto, lo que os he dicho, tenéis un plan, tenéis muy claro lo que necesitáis para ir ahí, oye, pues para hacer esto me viene mejor esta compañía, o me viene mejor esta otra, o lo que sea, o quiero saltar así, quiero saltar así, diseñar vuestro currículum. Diseñar no quiere decir recopilo todo lo que he hecho. No, diseñar vuestro currículum pensando en, para llegar a donde quiero llegar, qué currículum tendría que tener. Voy a ver qué huecos voy rellenando y voy a ver qué es lo que todavía no tengo, para saber lo que tengo que adquirir. E irme a una compañía que me pueda dar eso.
Oye, voy a entrar en la Big Tech de la hostia. ¿Y qué vas a hacer? Un formulario para que los proveedores suban sus facturas. O sea, ¿o qué creéis? ¿Que todo el mundo que contrata a Amazon se va a hacer la tienda? ¿Que entras en Google y te van a poner a hacer el buscador? Tú flipas. O sea, no. Hay muchas cosas que no son tan sencillas. Entonces, diseñar vuestro currículum, no recopiléis experiencias. Eso no vale para nada. Y contar bien qué es lo que hacéis para que la compañía que te vale para dar el siguiente paso entienda el valor que aportas. Lo último que os quería contar es que construyáis relaciones significativas. Es otra de las cosas que veo que nos falta más en el sector. Creemos que simplemente con skills, que simplemente con nuestras habilidades, con nuestra experiencia es suficiente. De hecho, cuando vemos a alguien que tiene don de gentes, o que tiene empatía, o que sabe hablar con la gente, que se relaciona, enseguida hay como una especie como de mood de es un vendedor de humo, este tío es un comercial, como si fuera algo malo ser comercial, no vale para nada. Y es una absurdez. Los seres humanos somos animales sociales y nos basamos en la confianza, en las relaciones que establecemos con nuestros pares. Es absurdo que no cultivéis eso y que no lo explotéis. Y no hay nada malo en ello. No hay nada malo en hacer cosas con gente con la que tienes confianza, por la que ya has trabajado, porque sabes cómo trabajan. Y os quería poner un ejemplo. Esto en Keynote y en mi cabeza queda espectacular. Aquí en PDF vamos a ver cómo queda. Pero aquí estamos yo, Javier Martín, Nerea Luis, José Luis Vallejo y David Pardo. Yo hace siglos di una charla, porque me lo pidió Javier Martín, en un evento que montó él. Él es Logic en Twitter. Y antes de que hubiera influencers, él era lo más parecido a un influencer y montaba un montón de eventos técnicos. Pues yo fui a dar la charla sin ningún tipo de, interés económico ni nada, simplemente por ayudar. También he dado charlas en el TechFest, ¿vale? Muchas charlas en el TechFest. ¿Por qué? Pues simplemente por intentar aportar a la comunidad todo lo que podía. David vino a la Tarugo, le flipó mucho, me presentó a su socio, le encantó. En un momento dado, Javier me presentó a José Luis Vallejo, el dueño y fundador de Singular. Además, José Luis Vallejo contrató a Javi, perdona, que es lo que no he puesto. Cuando me lo presentó, Vallejo me ayudó a montar Manfred. A ver, aquí lo veis. Me dio un montón de consejos, me dijo con quién podía hablar y demás. En un momento dado, David contrató a Manfred y lo contrató en los primeros tiempos de Manfred. Nos ayudó muchísimo, muchísimo en esos primeros tiempos donde no había ingresos a tirar para adelante. José Luis contrató a Nerea. La conoció, no sé si en el TechFest, en otro evento, y dijo, joder, esta chica vale la hostia. Vamos a ver si puede venir también a Singular. En un momento dado también José Luis compró Manfred. ¿Por qué? Pues me conocía, había hecho cosas con ellos. Oye, parece que estos trabajan bien y compra Manfred. Nerea dio un taller en la Tarugo. También moló bastante que contribuyera al evento. A nosotros nos vino muy bien. Y en un momento dado, precisamente hablando con David Pardo, me comenta que le han contactado para vender la empresa. Ellos tenían Corunet. Y me preguntó lo que opinaba. Y yo le dije, tío, pues para venderla a otra compañía, si te lo planteas, plantéate Singular. Y finalmente, Singular compró Corunet. Y después de todo esto, pues trabajando en el mismo grupo, David, Nerea y yo colaboramos para hacer un proyecto de Data Science que hace 2 días vio la luz y que es un comparador de salarios que podéis probar ya si queréis. Es un ejemplo de cómo relación a relación van saliendo cosas buenas y diréis, bueno, pues sí, gente que os relacionáis, que os favorecéis unos a otros. No nos conocíamos para nada antes de empezar a trabajar profesionalmente, ni cuando empezamos a colaborar unos con otros. No nos conocíamos para nada. Simplemente intentamos aportar valor, ayudar al que tenemos al lado. Y yo lo que os puedo decir es que lo que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional es que el karma es la mejor inversión que podéis hacer. Nada más, aquí me quedo. Si queréis hackear vuestra carrera profesional, tenerla, recordad que no pasa nada si no lo cumplís, que podéis cambiar de objetivo, no pasa nada. Que podéis no llegar tan lejos como os propusisteis, quedaros en la mitad, tampoco pasa nada. Bueno, que no pasa nada, pero primero averiguar lo que queréis ser, entender el negocio de quien os contrata para poder tomar las decisiones informadas, trazar un plan
diseñar el currículum que tenga que ver con ese plan, atesorar todas las relaciones personales que podáis, que es el mayor bagaje que os podéis llevar, conocer gente a la que podéis ayudar y que os ayude, y recordar que solo se vive una vez, así que, no sé, la vida es muy corta para tener un trabajo de mierda y intentar que no sea así. Muchas gracias. David, pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, quédate aquí. Seguro que tenéis preguntas para David. Tenemos todavía un ratito, así que si queréis yo creo que podemos lanzar alguna preguntilla. ¿Tenéis alguien del público que se lance con esa primera pregunta? Aquí tenemos una persona. ¿Alguien con un micrófono que nos pueda echar una mano, por favor? está allí arriba. Ah, es que te estamos haciendo bajar. Porque claro, yo voy a decir una cosa. Yo estoy viendo a gente allí en el gallinero. A ver, aquí no os vamos a hacer preguntas desde aquí a los de arriba. O sea, no vale que os escondáis atrás. Mejor aquí abajo, nos dais calorcito. Es mucho mejor para los ponentes y las ponentes también. Nos gusta, o sea que para otra. Pregunta, por favor. Sí, bueno, quería preguntarte, David, que si volvieras a empezar tu carrera profesional, ¿qué cosas corregirías? Si corregirías algo. Bueno, he hecho muchísimo el imbécil, ¿eh? O sea, quiero decir, no el imbécil porque haya tomado decisiones personales malas. Creo que esas decisiones profesionales me han llevado a donde estoy. No me puedo quejar. Digo que he hecho mucho el imbécil de forma personal, ¿vale? Entonces, creo que intentaría ser mejor persona en según qué situaciones. Si te digo la verdad, lo único que me arrepiento es de a lo mejor no haber estado a la altura en algún momento, pero profesionales, de haberla cagado, creo que es parte de tu bagaje. Entonces, simplemente eso. O sea, bueno, volver para atrás y en algún momento en el que a lo mejor te puedes haber comportado mejor, haber tenido más sensibilidad con según qué gente o lo que sea, es lo único que ahora mismo me atormenta, que me gustaría cambiar. Gracias. Tenemos más preguntas en esta misma fila. Hola, gracias por la charla. Yo te quería preguntar de esta parte que hablabas de diseñar el CV, si nos puedes dar como algún ejemplo que te haya servido a ti o que hayas hecho tú. Bueno, lo primero, lo peor que puedes hacer como CV es mandar tu perfil de LinkedIn. Eso es lo primero, porque demuestra muy poco interés, ¿no? Cuando me refiero a diseñar tu CV, bueno, yo siempre digo que lo que tenemos que intentar conseguir es diseñar CVs orientados a objetos, ¿no? O sea, yo tengo un CV base, pero cuando aplico una posición, yo lo adaptaría. Porque lo que digo, vamos a dar saltos. Entonces, bueno, a lo mejor aplico a este puesto y lo que quiero es poner en valor las experiencias que están relacionadas con ese puesto y a lo mejor voy a pegar un salto, voy a pivotar y ya te voy a contar lo que me va a llevar ahí. En el primero estamos hablando de aptitud, en el siguiente estás hablando de actitud. Oye, no tengo todo, pero tengo las ganas de ir ahí, ¿no? Entonces, vete diseñando tu currículum para que muestre valor para las empresas a donde tú crees que tienes que ir, a las posiciones donde tú tienes que ir para dar esos saltos. Ejemplo, imagínate que quieres ser Product Manager. Product Manager no es un rol de entrada, porque es un rol holístico, te pide tener experiencia en muchas cosas. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo se llega a ser Product Manager? No hay un path claro. Entonces, a lo mejor tienes que, vale, sí, soy técnico, pero estoy estudiando cosas de negocio, me preocupo cómo se hacen esas cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no te creas que me refiero a poner cajitas o poner más bonito, sino a que el que lea el currículum vea que tienes muchísimo interés por trabajar allí y que entienda el valor que aportas, que lo vea hiper claro, ¿vale? Consejos que te doy de no hagas, al contrario, pues intenta que todo sea muy estándar. Por ejemplo, puestos como Chief People Officer no molan, porque nadie sabe qué carajo es eso, ¿vale? Puestos como Ambassador, que es lo que tenía yo en Atlassian, pues no molan, porque nadie sabe lo que es eso. Si los tienes, cámbialo. Oye, mira, yo soy evangelista técnico. Y explícalo. No les cuentes, ejemplo, yo trabajaba con Java. ¿Y qué? Eso me aporta cero. No, mira, trabaja en el BBVA y yo implementé la pasarela de pago del BBVA. Vale, pues eso sí explica lo que haces. No me listes las tecnologías. No me importan las tecnologías. Las tecnologías se quedarán deprecadas en muy poco tiempo. Pues a eso me refiero. Explícame el valor que aportas. Eso es a lo que me refiero con diseña tu currículum.
Tú eliges. Hagan el de abajo. Bueno, muy interesante la charla. Me ha gustado todo prácticamente, pero me gustaría que rebobinásemos un poquito a la parte que has dicho de la selección de personal y cómo en un mercado sobresaturado con márgenes muy pequeños es muy difícil aportar valor como intermediario, o sea, bueno, como esa persona que lo busca. Con la inteligencia artificial llamando a la puerta y todo ese tipo de cosas, ¿cómo ves las pruebas de selección de personal de aquí a 5 años? Qué buena pregunta. De nuestro sector. ¿Cómo veo? ¿De aquí a 5 años? Hostia, no tengo ni idea. Es que 5 años en informática es... lo que veo es que ya la prueba de selección hoy es un reto. Porque una prueba de selección que te diga lo bueno o lo malo que es alguien, te habla de una prueba técnica. Ya es muy complicado, porque ¿qué haces? ¿Qué tipo de prueba técnica? Una prueba técnica que mole tiene que ser un reto, pero que valga para todos los lenguajes o solamente para un lenguaje. Y que sea replicable, pero si te pongo una prueba técnica, lo más probable es que a los 2 minutos esté en Internet. ¿Qué haces? Es muy complicado. Yo no sé cómo está la cosa en 5 años. Te digo que a mí lo que más me gusta a nivel de prueba técnica, y no conozco todavía ningún inteligencia artificial, ni GPT, ni hostias que lo haga, es poner a la gente en la situación más real que va a vivir en su día a día. Y lo que más me gusta es pair programming, por ejemplo, para programación. Me pongo contigo y veo cómo trabajas y tú ves cómo trabajo yo. Yo creo que el mejor proceso de selección es un proceso de selección en ambos sentidos. Tú tienes que evaluar la empresa y la empresa tiene que evaluarte a ti. Y es muy importante porque si tú no evalúas a la empresa y te equivocas, lo más probable es que te vayas. Y ese es el mayor drama que puede haber para una compañía. No contratarte, no, contratarte, formarte y que te vayas. Eso es una ruina. Entonces, cuando tú haces un proceso de selección, tienes que también ver el código real. Que sabes que a lo mejor te cuentan que es la hostia y llegas ahí y dices, ¿pero esto qué es? Para mí, personalmente, pruebas de selección, lo mejor, pair programming. Y una cosa que sí que quité de slide, jugar con la estadística. Lo normal es que cuando apliquéis a un proceso de selección, no os cojan, ¿vale? En Manfred, que es la compañía donde creo que hay mayor ratio de éxito, porque básicamente no te van a contactar, excepto que seas una de las 3 mejores candidatos, no se mandan más que 3 candidatos, el porcentaje más o menos de conversión, es decir, la probabilidad de que entres en un proceso de selección en Manfred y te coja una compañía es un 20%, pero en Google es un 0,5%. En Singular creo que era un 4%. Entonces, lo que os digo es, no os desesperéis. Es normal que nos cojan. Lo normal es que nos cojan. Así que hay que echar a más de uno, ¿vale? Y es normal. Solo tenemos tiempo para una pregunta muy breve. Lo digo también por la respuesta. Vale, perdón. Nada, rápido. David, gracias por la charla. Te quería preguntar, para alguien nuevo en la industria, ¿qué consejo le darías que no tiene experiencia? Bueno, quería saber si tienes algún consejo. Y en breve. Lo siento. Pues eso, a ver, tú tienes que irte a... O sea, tú tienes que demostrar, no vas a poder demostrar aptitud porque no tienes experiencia, todavía no has podido hacer nada para demostrarlo. Lo que sí puedes demostrar es actitud. Oye, me encanta lo que hago, tengo pasión, o me acuerdo cuando yo empecé a programar, flipaba, hacía un montón de cosas y demás, pues eso mostrarlo de alguna manera y sin ningún tipo de vergüenza. Y luego creo que te he dado ya alguna clave de qué tipo de compañías, qué tipo de puertas tienes que pulsar. No apliques a una startup porque no te van a coger, ya te lo digo, lo más normal es que no, pero en una consultora sí. ¿Vale? Entonces, bueno, consultora puede que en otras, pero ya ves dónde hay más posibilidades de que te cojan, ¿no? Yo te diría que demuestres un poco, por lo menos, esa actitud, haciendo un side project, haciendo alguna cosa que permita ver código, algo que haces, el interés que tienes, y a partir de ahí ir a las compañías donde vas a tener más probabilidades de éxito. Pues Sí, muchas sí, gracias. conciso. Ha Muy sido conciso. fantástico. Un aplauso, por Muchísimas favor. gracias. Gracias. Y como David es muy accesible, pues ya inundadle a mensajes para ponerle esas preguntas que no han entrado. Muchas ¿Me gracias. puedes decir círculo ya? O... Te puedes ir ya del círculo. El Círculo, círculo ahora es gracias, nuestro. David. Bueno, pues nos quedamos con vosotras y con vosotros. Vamos a dar paso a la siguiente ponente enseguida. Tenéis unos minutitos para cambiar de track. Muchas gracias. Ahora.